Hola, ya, mi nombre es Franco, soy del cuarto HC del Colegio Parroquial Padre Neves 2014 y les voy a demostrar la identidad trigonométrica el seno de 2 alfa. ¿Ya? Primero tenemos que saber que seno es opuesto partido por hipotenusa. ¿Ya? Teniendo claro eso, vamos a decir que el seno de 2 alfa, si nos basamos en este triángulo, en el grande, vamos a decir que el opuesto sería CA partido por hipotenusa OC. Luego vamos a descomponer CA acá, ya que está partido, vamos a descomponerlo en CB y BA. CB partido en OC más BA partido en OC. Luego vamos a reescribir lo volvemos a reescribir en CB partido en OC. Luego de esto lo vamos a multiplicar por la arista que une al triángulo pequeño que está acá con el triángulo medio. Lo vamos a multiplicar por CD. Y tenemos que multiplicarlo de arriba y abajo. CD más BA partido por OC. Y ahora lo vamos a multiplicar por la arista que une al triángulo medio con el triángulo grande, que sería la arista OD. Por OD. Por OD. Luego esto lo vamos a reescribir de la siguiente forma. ¿Ok? CB partido en... Vamos a cambiar los denominadores de posición. Como el orden de los factores no altera el producto, vamos a marcar CB partido en CD por OC más BA partido en... Lo mismo acá, vamos a cambiar los denominadores en OD por OD partido en OC. ¿Ya? Luego, como sabemos que BA es igual que DP, lo vamos a cambiar, lo vamos a reescribir de la forma DP. ¿Ya? Entonces, como son iguales, luego nos vamos al triángulo pequeño, donde encontramos los siguientes puntos. Decimos que CB es el adyacente y CD es la hipotenusa. Vamos a saber que es el coseno de alfa por CD, que es la hipotenusa, el opuesto, por OC. Aquí estamos mirando el triángulo medio. Por OC sería el seno de alfa, ya que CD sería el opuesto y OC sería la hipotenusa. Más, aquí nos vamos a triángulo grande. DP, que sería el opuesto, por partido en OD, que sería la hipotenusa, estaríamos hablando del seno de alfa, por OD, que sería el adyacente, partido por OC, la hipotenusa, estaríamos hablando del coseno de alfa. Luego, si simplificamos esto, nos quedaría de la siguiente forma: 2 coseno de alfa por seno
de alfa. Y esto sería igual que el 2 seno... No, sería... Ay, perdón. Sería el seno de 2 alfa. Con esto demostraríamos la identidad trigonométrica del seno de 2 alfa. Y eso sería todo.